Gracias, Señor, por esta noche, por esta tarde. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de reunirnos. Señor, estamos aquí con nuestros amados hermanos, con tus hermanos, Señor, hambrientos, hambrientos de ti. Señor, necesitados. Amén. Venimos, Señor, como alumnos para poder ser enseñados por ti. La Amén. unción nos enseña, la unción Amén. de tu espíritu en cada uno de los hermanos, a través de cada uno, a través de cada uno de nosotros, Señor, como tú pues nos iluminas. Señor, háblanos esta tarde. Nos Amén. abrimos a tu palabra. Nos abrimos, Amén. Señor, a la infusión de tu Santo Espíritu. Señor, a través de este ministerio maravilloso. Gracias, Amén. Señor Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor, nos abrimos a ti. Señor, nos abrimos a tu persona. Señor, gracias que tu sangre es prevaleciente. Señor, la tomamos para lavarnos con esta sangre maravillosa, pero también tu Amén. palabra, Señor, la cual nos libra, nos libera y nos lava y nos limpia, Señor. Gracias por esta comunión. Gracias por esta tarde. Bendice esta comunión. Señor, bendice tu Amén. palabra. Señor, que hoy esta tarde lo que anhelamos es ser encontrados en ti, Señor. Señor, tener esta experiencia maravillosa de la vida divina. Señor, te necesitamos tanto, Señor. Señor, gracias por tu espíritu, gracias, Señor, por tu iglesia. Señor, te alabamos por todo lo que tú nos das y todo lo que tú eres, Señor. Amén. 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 Señor, Señor, te damos gracias por esta porción que tú nos das y nos darás esta tarde a Amén. través de los hermanos. Bendícelos y Amén. guárdalos, Señor. En la unidad Amén. de tu espíritu estamos y venimos aquí cargados y sedientos y hambrientos de ti, Señor. Tú Amén. Amén. sabes la intención de nuestro corazón, Señor, de nuestras actitudes, tú las conoces. Pero Amén. tú sabes, Señor, que venimos aquí para humillarnos delante de ti. Te Amén. ponemos estas lecciones que compartiremos, Señor, para que esto sea un avivamiento en nuestro espíritu y que este alimento espiritual nos pueda nutrir y que este alimento Amén. se convierta en vida en nosotros y que podamos Amén. ser una unidad en tu espíritu y en tu persona. Te Amén. agradecemos, Señor, Amén. porque nunca te olvidas de nosotros y nos has Amén. atraído al seno de tu gracia, Señor. Te damos gracias, Amén. Padre, porque tú has prevalecido siempre en la iglesia y sobre nosotros. Solo únicamente te venimos aquí a alabar tu nombre, a glorificar tu nombre, para Amén. que tú nos devuelvas todo eso, Señor, en bendiciones. Te damos Amén. gracias, Padre, en esta tarde. Bendito sea, Señor. Amén. 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 Sí, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Amén. Señor Jesús. Que se pueda abrir nuestra boca, Señor, para tocarte, Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias por permitirnos reunirnos hoy. Amén. Señor Jesús, gracias por acuérdate de nuestros gobernantes, Señor. Amén. Su guía, Señor. Amén. Señor, gracias por este día, Padre. Amén. Señor, gracias también por tu misericordia. Amén. Señor Jesús, te pedimos por cada padre de familia, Señor. Amén. 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 Oh, Señor Jesús. Amén. Aquí tenemos. Vamos a ver. Aquí tenemos este bosquejo.
Vamos a ir viendo algunos, vamos leyendo, considerando, viendo los versículos y a ver qué podemos comer esta tarde. Amén, hermanos. Dice, voy a leer el título y luego vamos leyendo punto por punto. A medida que bajemos por los puntos, tal vez regresamos vamos viendo las citas. Dice, tema general, llevar la vida cristiana bajo el gobierno de Dios para experimentar a Cristo y crecer en vida para el edificio de Dios. Amén. Amén. El gobierno universal de Dios. Las epístolas de Primera y Segunda Pedro tratan sobre el gobierno universal de Dios. Amén. ¿Sigo leyendo? ¿Alguien más va a leer? Si nadie lee, un punto cada quien, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien le toca la A? El tema de la primera de Pedro es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios, lo cual nos muestra el gobierno de Dios, especialmente en los tratos que Él aplica a sus escogidos. Amén. Amén. Creo que está relacionado con Primera de Pedro 1:2. Alguien tal vez nos puede ayudar con... Está en la pantalla. ¿Lo leo, hermano? Está bien. Ok. 1:2. 1:2. Ok. Escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión de la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Amén. Vamos a volver al bosquejo y creo que podríamos aprovechar y ver las notas. Este versículo tiene muchas notas. Entonces, solo volvamos al bosquejo para recordar bien el romano que leí, o el inciso que leímos, y luego volvemos aquí. Vamos a volver al bosquejo. Y nos leyó hermano Mario, creo. El tema de Primera de Pedro es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios, lo cual nos muestra el gobierno de Dios, especialmente en los tratos que Él aplica a sus escogidos. Y luego este versículo. Hermano Marvin, creo que le oíste el mensaje. ¿Recordás algo? ¿Quisieras mencionar algo de la introducción o algo que recordes de esto o algo del mensaje? Bueno, yo no lo logré escuchar todo. Estaba escuchando entre que estaba trabajando, pero lo que logré escuchar fue que el hermano nos decía de que todas las cosas que el Señor laboraba, o sea, todo lo que Él permitía que pasara en toda la tierra, era con el fin de obtener su reino. O sea, Él quería establecer su reino y por causa de este establecimiento del reino, entonces Él dejaba que pasaran algunas cosas. Inclusive dijo el hermano que Él pues no consideraba que el Señor haya traído la enfermedad, pero sí consideraba que el Señor lo permitió. Entonces, pues nos compartía acerca de que es necesario que el reino de Dios sea una realidad entre nosotros y que para eso, pues Él permite algunas cosas que tienen que ver con lo que dice acá, en los tratos que Él aplica a sus escogidos, ¿verdad? Todas las circunstancias o graves, buenas, malas que suceden es porque Él
está interesado en que este gobierno de Dios sea aceptado por nosotros, que de hecho este gobierno hoy todavía no es una realidad en cuanto a la práctica de nosotros, porque él decía también que vivíamos muy sueltos en cuanto a nuestra manera de, no solo de ser, sino de vivir también. Entonces, pues eso me gustó mucho, ¿verdad? Que los tratos que se aplican tienen que ver con la venida de su reino. Un momento, perdón, hermanos. Un momento, por favor. Disculpen, hermanos, perdonen. Había algo aquí que tenía que atender en un momentito. Pues nos compartía el hermano algo acerca de esto. Hermano Mario, ¿usted pudo escuchar el mensaje o pudo, no pudo, para compartirnos algo de lo que recuerda por el momento? Perdón, hermano, no mucho lo escucho. Perdonen, que si usted pudo escuchar el mensaje que pusimos en el grupo. No, hermano, no soy sincero, no lo escuché. Ah, va. Está bien, hermano, no hay problema. Ahí creo que vamos a insistir en este mensaje. Algunos pudieron escuchar parte. Pues es un algo, pues este mensaje fue algo que fue muy alentante y muy alentador en el sentido de, en mi caso, no había entendido completamente el tema del gobierno de Dios. Y pues el hermano comparte al principio que es necesario que el gobierno de Dios venga a nosotros, o que se establezca su gobierno en la tierra. El gobierno de Dios, a mí, es decir, vivir bajo el gobierno de Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Entonces, especialmente está relacionado con la manera de vivir. Pero, pues vamos a ir viendo nosotros de qué se trata esto. Entonces, dice aquí que las epístolas de primera y segunda de Pedro tratan sobre esto, sobre el gobierno universal de Dios. Y el hermano nos habló acerca de los tratos. Dice, especialmente, esta parte es lo que quisiera que nos enfocáramos por el momento, especialmente en los tratos que él aplica a sus escogidos y, como decía el hermano Marvin, se refirió mucho a la situación actual en la que estamos viviendo, a la enfermedad, al confinamiento y todas las implicaciones que hay en esto. Si quieren, volvamos un poco aquí a la cita esta y consideremos el versículo. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a considerarlo pues palabra por palabra. Dice, escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, veamos aquí algunas palabras. Escogidos según la presciencia. Y las notas están sobre escogidos, según, presciencia, en, sobre santificación, sobre la palabra para, obediencia, aspersión, sangre, gracia, paz y multiplicadas. Y un paréntesis, quisiera volver una vez más al bosquejo. En el título, pues también vemos algo muy interesante. ¿De qué se trata esta serie de mensajes? Miren esto, acerca de llevar la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. De eso se trata, de que aprendamos, porque este es un asunto de ejercicio, dijo el hermano. Esto no es un asunto de solo pedir al Señor que lo haga o nosotros proponernos, sino más bien es un ejercicio. Llevar la vida cristiana bajo el gobierno de Dios, ¿para qué? Para llegar a experimentar a Cristo, uno. Y número dos, para crecer en vida para el edificio de Dios. Entonces, si lo podemos leer con nuestra vista nuevamente, creo que va a tener un poco de sentido. ¿De qué se trata esto? De llevar la vida cristiana bajo el gobierno de Dios para experimentar a Cristo y crecer en vida para el edificio de Dios. Amén. ¿Algo que quisieran comentar acá? Solamente en esta parte de lo que hablabas del ejercicio,
Recuerdo que algo que hablaron es que, pues como todo ejercicio, es un poco difícil a veces de empezarlo y cuando uno hace un ejercicio, el cuerpo no está preparado para eso y entonces el primer día como que duelen las articulaciones, ¿verdad? Entonces lo recomendable es empezar poco a poco. Pues en este caso es lo mismo, nosotros a veces nos quejamos que no hay cambios en nosotros, nos quejamos de que el Señor no ha crecido o inclusive que nosotros en nuestra misma familia no podemos ver un cambio, pero el asunto es que nosotros no nos ejercitamos, no hay un empezar de ese ejercicio. Por supuesto, toda esta practicalidad proviene del Señor en nuestro espíritu. Sin embargo, también nosotros debemos ser conscientes que debemos de llevar nuestra mente al espíritu. Es decir, Amén. la colaboración de nosotros está en que nuestra voluntad pues elija al Señor cada día y esto es parte del ejercicio. Entonces me gustaba mucho esto de ejercitar, ejercitar. Es una palabra que ha estado muy constante porque normalmente nosotros no vivimos ejercitándonos en cuanto al reino, ¿verdad? Y por supuesto, este ejercicio requiere tal vez la palabra disciplina pareciera ser como muy materialista, ¿verdad? Pero en este caso sí requiere que nosotros experimentemos esto de ser disciplinados en cuanto al ejercicio del espíritu, ¿verdad? En la mañana cuando nos levantemos, tomar los mensajes, venir en oración. Y me recordaba algo, es que el gobierno, el reino de Dios tiene que ver con la iglesia hoy es el reino de Dios. Entonces este ejercicio tiene que ver con vivir la vida de la iglesia y no podemos decir que vamos a empezar ya sabiéndolo todo o conociéndolo todo y mucho menos vamos a entrar en la parte más fuerte de que ya somos espirituales, no, sino que debemos de entrar poco a poco, pero es un ejercicio, entonces empezamos con pequeñas cosas como por lo menos orar 10 minutos al día, por lo menos, para lo mínimo, y luego debemos de avanzar en cuanto a la lectura de la Biblia, necesitamos avanzar en cuanto a leer un libro y sacar algunas anotaciones. Lo importante es empezar a ejercitarnos, ¿verdad? Porque en la medida que nos ejercitamos, entonces va a llegar a ser una realidad en nosotros. Amén. Amén. Excelente. Muy bien. Entonces, recordemos dónde estamos, ¿verdad? Estamos en el Romano 1 y la letra A, donde habla de que lo cual nos muestra el gobierno de Dios especialmente en los tratos que Él aplica a sus escogidos. Sí, hermano, ¿iba a decir algo? Muy bien, vamos a estrenar esta Biblia porque nunca me había metido en las notas. Vamos a ir a la primera nota, escogidos, solo escogidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Esta palabra, donde está en la nota 3, es presciencia. Es una palabra compuesta por pues, dos partes, pre y luego ciencia. Entonces esto está relacionado con el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Es decir, que Dios sabe y sabía de antemano todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, escogido según la presciencia. Vamos a llegar a esa palabra. Entonces vamos a ir a la nota 1 a ver cómo le hago y luego para regresar, no sé bien cómo. Entonces, aquí estamos en la nota 1 sobre la palabra escogidos. Hermano Jorge, perdone la molestia, ¿quisiera usted ayudarnos a leer un poco esta nota? Desde ambos, ¿verdad? Desde Gracias. ambos. Sí. Dice escogidos. Ambas epístolas de Pedro tratan acerca del gobierno de Dios. El gobierno de Dios es universal y se ejerce sobre todas sus criaturas para que Él pueda obtener un universo limpio y puro, en el cual pueda expresarse a sí mismo. En la era del Nuevo Testamento, esto empezó por su pueblo escogido, sus elegidos, su propia casa, especialmente por sus peregrinos escogidos, quienes están dispersos y peregrinan como su testimonio entre las naciones, los gentiles. ¿Sigo? Sí, hermano, por favor. Por eso, estos dos libros hacen hincapié en el hecho de que los creyentes fueron escogidos como linaje escogido de Dios, como su elección, su posesión personal. Los peregrinos dispersos y escogidos deben ver que están bajo el juicio gubernamental de Dios con un propósito positivo.
sin importar la situación y el entorno en que se encuentren. Todo lo que todo lo que les sobrevenga, ya sea persecución o cualquier otro tipo de prueba o sufrimiento, simplemente forma parte de forma parte de la preciosa administración del juicio gubernamental de Dios. Tal visión los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y cimentará para que crezcan en la gracia. Amén. Muy bien. Recordemos que en esto consideramos para ver y sacar pues el mayor provecho de estas notas, esta maravillosa Biblia versión recobro. Entonces, miremos qué entendimos acá, qué captamos. Esto, si se dan cuenta, básicamente es parte del enunciado del punto que estábamos leyendo, la letra A. Al principio dice que ambas epístolas de Pedro, primera y segunda, tratan acerca del gobierno de Dios. Y luego da alguna explicación o descripción acerca de este gobierno. ¿Qué ven ahí? ¿Qué pueden comentar? Ahí vamos a dejar la nota un momento enfrente, en pantalla, y podemos empezar a analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que ven aquí acerca del gobierno de Dios? Las cosas que yo puedo ver acá es de que este gobierno se ejerce sobre todas las criaturas. O sea, dice que es universal, quiere decir de que aquí, bueno, es lo primero que muestra, ¿verdad? De que va a ser sobre toda creación de Dios, ¿verdad? Luego va a hablar de que Él empieza por sus elegidos, pero antes de esto dice que pues es sobre todas las criaturas, ¿verdad? Es universal su reino, quiere decir que tanto los creyentes como no creyentes están bajo este gobierno, o sea, todas las cosas van a colaborar para este gobierno y son parte de este gobierno. Muy bien, buen punto. ¿Alguien más ve algo más? Excelente. Sí, digamos, habla de que es un gobierno universal, eso es, y está sobre todas las criaturas. Pero él quiere obtener, que dice, un universo limpio y puro. ¿Y para qué va a ser esto? Para expresarse así mismo. O sea, lo que él busca es su expresión. Amén. Como lo vimos del principio, pues de que él lo que quiere es expresarse a través del hombre. Pero Amén. busca, digamos, en este caso busca su pueblo escogido, sus elegidos, dice aquí, su propia casa. Y dice que, menciona algo aquí que dice especialmente sus peregrinos escogidos. Entonces, el peregrino es aquel que va caminando sin rumbo, y esto es lo que el Señor ha elegido también. Entonces, porque dice especialmente por sus peregrinos escogidos, quienes están dispersos definitivamente. Yo me imagino que este es el pueblo de Israel, y peregrina como su testimonio entre las naciones. Pero esta elección dice que somos una posesión personal. El Señor siempre, digamos, Él ha dicho, yo soy el que soy, pero además somos su posesión personal. Por eso cuando el Señor vino y murió en la cruz, Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Nos liberó de la esclavitud. ¿Pero para qué? Para hacernos esclavos para Cristo. Primero del yugo de Satanás, pero después a posición personal pasamos a hacerlo a Él, en Él, pues en el Señor. Porque dice que esto debe estar bajo el juicio gubernamental de Dios. Entonces, estábamos cautivos en Satanás, nos liberó, pero ahora somos esclavos del Señor. ¿Para qué? Para sus propósitos, para que Él haga con nosotros lo que Él desee. Entonces, si nosotros somos, en alguna manera, tenemos que ser su portavoz, porque habla ahí también antes de la conformación para el edificio de Dios, dice, ¿verdad? Entonces, este edificio de Dios es a través de todos los santos escogidos del Señor, para el propósito que se pueda expresar a este Dios y este gobierno universal. Amén. Hermano Mario, ¿quiere usted comentar qué ha visto en esta nota? Sí, lo que estoy viendo en la nota esta es de que sí, es un gobierno, pues es el gobierno de Dios, es universal, ¿verdad? Que se puede ejercer sobre toda clase de criaturas, hasta animalitos, pienso ahí sí que todo es universal, ¿verdad? Pero al mismo tiempo pienso yo, o sea,
siento pues que Él quiere que nos expresemos a sí mismos también en la era del Nuevo Testamento. Y eso implicaría pues prácticamente a que, bueno, nosotros somos sus peregrinos escogidos, porque pienso que somos peregrinos cada uno, ¿verdad? Que andamos pues en el mundo, ¿verdad? Solo que algunos no lo elegimos a Él, sino que escogemos otra clase de peregrinación. Entonces, ¿cómo se llama? El testimonio, lo que se quiere dar aquí es que nosotros nos tenemos que hacer a Él prácticamente, pues. Y hacer énfasis, pues, de que Él es el Dios de todos, ¿verdad? Es que Él es el presidente de todo el universo, todo el mundo. Muy bien. ¿Algo más, Barbie, que quisieras comentar aquí, que has visto ahí en la nota? No, solo eso. Muy bien, excelente. Entonces quisiera nada más enumerar algunos asuntos que han mencionado ustedes para ir aislando algunos pensamientos para que podamos pues, tener una idea. Entonces, primero las dos epístolas de Pedro, dice el hermano aquí en el bosquejo, y pues de aquí la nota también nos dice que ambas epístolas tratan acerca del gobierno de Dios. Bueno, es una idea muy bonita. Luego, esta otra que el hermano Jorge nos tocaba, que es el gobierno de Dios es universal. Universal, ¿verdad? Que abarca todo. Y se ejerce sobre todas sus criaturas. Como decía el hermano, ¿para qué? Para que él pueda obtener un universo limpio y puro, lo cual todavía no existe, ¿verdad? O todavía no está, en el cual él pueda expresarse a sí mismo. O sea, esto también es maravilloso y suena muy bien, pero todavía no es una realidad, como decía el hermano Marvin hace rato cuando nos hablaba acerca de que esto es un ejercicio. Luego, en esta otra parte, vamos a ver hasta dónde está el punto. También nos habló el hermano Jorge un poco de esto. Dice, hablando del mismo gobierno, recordemos que estamos hablando del gobierno de Dios. En la era del Nuevo Testamento, que es la cual nosotros vivimos también, esto empieza, el gobierno de Dios, por su pueblo escogido. Luego dice, sus elegidos, que son su propia casa, especialmente por sus peregrinos escogidos, quienes están dispersos y peregrinan como su testimonio entre las naciones, los gentiles, que alude, como el hermano nos explicaba, pues a la iglesia, por supuesto, probablemente al pueblo de Israel también, pero seguramente está relacionado con la iglesia. Luego, me llamó la atención a mí mucho, esta tercera o cuarta frase aquí es bastante larga, pero miren lo que dice. Por eso, estos dos libros hacen hincapié. Hincapié quiere decir que le dan mucha importancia o que le ponen pues mucho, como diríamos, le ponen mucha atención en este hecho. ¿En qué hecho? En que los creyentes fueron escogidos. En que nosotros como creyentes fuimos escogidos. Es una de las cosas importantes de acá. Luego dice aquí, como linaje escogido por Dios, como su elección, y lo que nos mencionaba el hermano Jorge, este asunto muy importante que menciona, su posesión personal. Los peregrinos y dispersos, y miren esto, me llamó mucho la atención, deben ver que están bajo el juicio gubernamental de Dios, con un propósito positivo. Ahí paramos. Entonces, esos escogidos y dispersos, pues nos abarca a nosotros. Pero esto es algo que normalmente, por la forma en que nosotros vivimos, no vemos. Por el contrario, nosotros nos creemos dueños de nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Verdad? Nosotros tomamos solos nuestras propias decisiones. Decidimos todas las cosas con respecto de lo que tenemos y de lo que somos, cuando, según la Biblia, nosotros somos su posesión o somos esclavos ahora o propiedad del Señor. Pero es algo que nosotros no vemos. Solo lo escuchamos, solo lo repetimos, pero en nuestra realidad, en nuestra conciencia, todavía somos nuestros. Todavía nos comportamos como personas nuestras. Entonces aquí dice, todos estos, los peregrinos dispersos y escogidos, deben ver que están bajo el juicio gubernamental de Dios, con un propósito positivo. Así que, hermanos, deberíamos orar, Señor, que yo pueda ver,
que podamos ver que estamos bajo el juicio gubernamental tuyo, con un propósito positivo, partiendo de que somos tu posesión. Dice aquí, para positivo, sin importar la situación y el entorno en que se encuentren, ¿verdad? Sea nuestra situación buena, positiva, o sea incómoda y negativa. Entonces, me llamó mucho la atención. Luego vamos a ver aquí lo que sigue. Esta parte vamos a agarrarla hasta el final. Todo lo que les sobrevenga, ya sea persecución o cualquier otro tipo de prueba o sufrimiento, simplemente forma parte de la preciosa administración del juicio gubernamental de Dios. Ahora, otra vez vuelve a ser el hincapié, digamos, ¿verdad? Que usemos esta palabra acá, en este asunto de ver. Miren esta última frase, y esto es muy importante. Dice, tal visión los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y cimentará para que crezcan en gracia. ¿Qué les parece ahora? Después de que hemos hecho este pequeño análisis, frase por frase, quisiera por favor volver a mencionar algo que hayan visto ahora en este repaso. Hermano Jorge, quisiera comentarnos algo, por favor. Sí, digamos, todo esto nos lleva al final de que todo esto viene para la perfección nuestra, esta preciosa administración del juicio gubernamental, porque dice todo lo que sobrevenga. Y todo es todo, pues no solo una cosa. Muchas veces uno reniega de lo que le pasa, pero la verdad que porque desconocemos esto, alegamos ignorancia en este sentido. Pero cuando habla todo lo que lo sobrevenga, ahorita tenemos la pandemia encima y Sí. estamos en alguna manera luchando de por qué a mí, por qué nosotros que tenemos que salir, etcétera. Pero si nosotros tenemos este concepto de Dios, conocemos lo que Dios quiere, entonces nos sobreviene esto. Amén. Eso es para todas las cosas, son para bien a todos los que creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, estos sufrimientos, dice, ¿para qué va a servir? Si tenemos esta visión, dice que ahí menciona, pues perfeccionará, afirmará, fortalecerá y cimentará para que crezca en la gracia. Entonces, la gracia del Señor viene a nosotros a través de todo esto, nos va a cimentar, nos va a perfeccionar, nos va a hacer así como dice, pues de que tenemos que pasar una prueba de fuego para que salgamos fortalecidos. El oro pasa por el fuego y se perfecciona. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender y darle gracias a Dios, infinitas gracias a Dios, que nos está pasando todo esto. Y miren, pues, lo que nos ha llevado a que tengamos esta comunión. Amén. Amén. El hermano Marvin se tuvo problemas con su internet, hermanos. Ya se va a ir a conectar de nuevo. Hermano Mario, ¿quiere comentar usted algo? Gracias, hermano Jorge, por lo que compartió. Excelente. Sí. ¿Usted quisiera mencionar algo más, hermano Mario, después de que repasamos esto? No, mi hermano, no. Amén, hermano. Muy bien. Entonces, aprovechemos un poco los minutos que nos restan y vamos a ver, bueno, primero vamos a ver si puedo regresar al versículo para, imagínense todo lo que nos lleva ahorita a analizar una sola nota. Una sola nota. Solo vamos a ver cómo me regreso acá. Notas. Y aquí creo que está. Aquí está, pero Santiago. Vamos a tratar de volver a la. Ahorita no vemos. ¿Cómo haré para regresar? Vamos a intentar hacer lo siguiente. Si le damos clic aquí. No, regresamos. Amén. Ya regresamos. Entonces, todo lo que leímos y lo que consideramos hace un momento solo fue la nota sobre la palabra escogidos. Qué maravillosas estas notas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo aprendimos acerca? Ahora, pues, en los minutos que nos restan, tal vez unos 20 minutos nada más, vamos a tratar de entrar en la nota número 2, que está sobre la palabra según. Vamos. Según.
Vamos a darle clic acá. Listo. Vamos a leerla. Hermano Mario, si usted nos pudiera ayudar a leer esta nota y vamos a considerarla nuevamente. Muy bien. Sí, según aquí es revelada la economía divina que se efectúa por medio de la operación de la Trinidad, de la deidad, para que los creyentes participen del Dios triuno. La elección de Dios el Padre es la iniciación, la santificación de espíritu, la santificación de Dios, perdón, y el espíritu. Lleva a cabo la elección de Dios el Padre y la redención de Dios el Hijo, representada por la aspersión de su sangre. Es el cumplimiento mediante estos pasos, los creyentes fueron elegidos, santificados y redimidos para disfrutar al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en quien fueron bautizados, cuyas virtudes disfrutan. Aleluya. Amén. Pues vamos a ver esta segunda nota. Esta segunda nota, para que veamos, está sobre la palabra según, ¿verdad? Entonces, hermano Jorge, ¿quisiera usted comentarnos algo de lo que ha podido ver en la lectura de esta nota, hermano? Sí, digamos, en primer lugar, desde que es revelada la economía divina. Entonces, esto pues al menos yo no lo hubiera visto así, pues. Pero aquí la nota nos dice que es revelada la economía divina. ¿En qué forma? Se efectúa por medio de la operación de la Trinidad de la ley. O sea que viene a nosotros el Dios triuno, a todos los creyentes, para que participemos de él. Entonces, según es que se revela la economía divina, ¿para qué? Para que nosotros los creyentes que participemos de este Dios. O sea que la elección de Dios el Padre es una iniciación. Y dice aquí una santificación de Dios, el Espíritu. Entonces, esta elección lleva la elección de Dios el Padre y redención del Hijo, representada por la expresión, más que todo es el cumplimiento de estos pasos para los creyentes. Entonces, en primer lugar, la economía divina, la revelación de la deidad, la operación de la deidad, la elección de Dios Padre en la iniciación para nosotros, y una elección que ha hecho, y esta aspersión de su sangre es para el cumplimiento. O sea que no es una cosa tan sencilla, sino que son varias cosas para que todos estos pasos, para que nosotros fuéramos santificados. O sea que primero hay una revelación divina, para que nosotros los participantes participemos y que la elección de este Padre a través de a la expresión de su sangre y que este cumplimiento lleve a cabo, que nosotros somos santificados y redimidos para disfrute de Dios. O sea que lleva un propósito que al final de todos estos procesos que nos dan a nosotros, porque es para que nosotros lleguemos a disfrutarlo a Él. Y la verdad que yo nunca hubiera visto cómo disfrutar al Padre, pues, ¿cómo voy a llegar yo a este razonamiento y a ver esta forma, como lo ponen los hermanos aquí? ¿Cómo logro el disfrute? Pues dice uno, pues yo oro, pues yo invoco al Señor, pero es profundo. La verdad que el ministerio es muy profundo y la verdad que damos gracias, al menos yo doy gracias a Dios por estar en esta vida, pues porque de otra forma, ¿cómo vamos a entender esto? Que este disfrute viene a través de muchas cosas para que nosotros al final, todos nosotros ya así, cimentados, podamos conformar una iglesia cristocéntrica. Amén. Amén. Muy bien. Antes de darle la oportunidad a hermano Mario para platicarnos, quisiera mencionar algunas cosas. Primero, solo regresemos rápidamente al versículo. Acuérdense que estamos leyendo, escogidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para la obediencia y la expresión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, nos estamos centrando en la palabra según. Dice, según la presencia y según.
Entonces dice aquí, vamos a empezar a separar las frases, ¿verdad? Entonces la Sí. primera frase dice, aquí es revelada la economía divina que se efectúa por medio de la operación de la Trinidad, de la Deidad, para que los creyentes participen del Dios triuno. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que hay que mencionar. Una, la economía divina, ¿verdad? Que recordemos un poco la palabra economía, y pues hermano Manuel tal vez no conoce esto, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que fue escrita en griego, viene la palabra oikonomía, que tiene que ver con la administración, con la manera en que Dios se dispensa en la humanidad o se distribuye en la humanidad. Entonces, luego lo que dice aquí es que la economía divina se revela en esta palabra según. Y por medio de la economía divina que Dios efectúa, opera la Trinidad para que los creyentes participen del Dios triuno. O sea, y ahora en la siguiente frase, que esto pues es un poco complejo, en la siguiente frase empieza a hablarnos un poco acerca de esto. ¿Cómo es que opera la Trinidad de la Deidad? ¿Cómo es que opera para que los creyentes participemos de Él mismo? Y entonces empieza a mencionar la elección de Dios, el Padre, ¿qué es? Iniciación. La iniciación o el comienzo. Luego dice, la santificación de Dios el Espíritu lleva a cabo la elección de Dios el Padre. De Dios el Padre. Amén. Y luego después dice, la redención del Dios el Hijo, representada por la aspersión de su sangre. Es el cumplimiento. ¿De qué cosa? De la economía divina. Aunque el tema ahorita es el gobierno de Dios, esta palabra nos habla acerca de la economía divina. Y lo que nos dice la economía divina es cómo el Padre hace algo, el Hijo hace algo, y el Espíritu hace algo, con tal de que nosotros los creyentes participemos del Dios triuno. ¿Qué hace el Padre? Su elección. El Espíritu la lleva a cabo. Y el Hijo lo que hace es la redención. Entonces, tal vez está ahora un poquitito más explicado esto, y vamos a irnos ahora ya a la parte final de esta nota. Y dice aquí bien interesante, mediante estos pasos, los creyentes fueron elegidos, santificados y redimidos para disfrutar al Dios triuno. El Padre, el Hijo y el Espíritu, que es el Dios triuno, en quien fueron bautizados y cuyas virtudes disfrutan. Esto es, pues yo creo un poco complejo, pero es maravilloso, misterioso, pero por lo menos en la palabra según, ¿qué podemos ver? La economía divina. ¿Y qué tiene que ver la economía divina o qué significa la economía divina? El Padre eligiendo, el Espíritu llevando a cabo esta elección y el Hijo redimiéndonos. ¿Está un poco mejor así? Sí. Sí, amén. ¿Quiere mencionar algo, hermano Mario? No, bueno, hermano, yo estoy algo confundido con todas esas palabras que ni siquiera me imaginaba yo, ni sé qué quieren decir, por lo menos la palabra esparción. Está bien. Aspersión es como cuando con una de esas bombitas echan agua, que eche como un splash. Ah, ya. Esa es aspersión, ¿verdad? O aquellas cositas que riegan agua en los jardines, de hecho se llaman Ya. aspersores. O sea que es donde esparce, por decir así, donde riega, o sea, sí, pues en un cierto punto donde viene y riega por todos lados. Ahí El agua en este caso. Entonces, en algún punto vamos a aprender que la sangre de Cristo fue, ¿cómo se diría? Bueno, hay una aspersión de la sangre. Entonces hay un momento en que la sangre se riega de esta manera. Entonces es una buena observación. ¿Qué otra palabra quisiera que pues platicáramos, que no es muy clara, hermano? Sí, hermano. Vamos a ver. Había otro por aquí que no mucho le entendía, dijo, vamos a ver. Tal vez deidad. Sí, la deidad.
La deidad es una característica de Dios, ¿verdad? Digamos, nosotros, los seres humanos, tenemos humanidad. Nuestra humanidad es todo lo que nos hace ser humanos. La deidad es todo lo que hace a Dios ser Dios, ¿verdad? Su omnipresencia, su omnipotencia, todas esas características que solo tiene Dios. Entonces, la Trinidad de la deidad, ¿verdad? O a veces cuando dicen la deidad se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces, es lo que, por ejemplo, dice la Trinidad de lo que es Dios, ¿verdad? Otra palabra, hermano. Vimos aspersión, deidad. Sí. Cada vez que usted mire la palabra economía, no se refiere a ahorrar o guardar dinero o asuntos, porque pues nos vamos a encontrar con expresiones como el espíritu económico o en este caso la economía divina, pero cada vez que veamos esta palabra está relacionado más bien con la administración, ¿no? Con cómo Dios se administra a sí mismo, o más bien cómo planifica, o la forma de planificar el Señor, cómo darse a sí mismo en la humanidad. Entonces, economía es administración o el plan, ¿verdad? Cómo Dios se dispensa o se administra en la humanidad. ¿Encontró otra palabra, hermano? Bueno, hermano, por lo menos la palabra esta, según la que estamos ahorita mirando, para mí tenía tal vez otro significado, pero no lo había visto de esta forma, así como ahorita pues lo estamos estudiando, ¿verdad? Amén. La palabra según. Sí, hermano Jorge, perdone. Sí, estaba buscando aquí etimológicamente qué quiere decir deidad y dice esencia o naturaleza propia de Dios. Amén. O sea que la esencia o la naturaleza propia de Dios, esa es la deidad. Excelente. Lo que está explicando. Muy agradecido, hermano. Gracias por esa colaboración. Excelente. Amén. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a llegar a la siguiente palabra, que es la palabra que es más interesante de este versículo, para ir terminando la reunión de hoy. La siguiente palabra es, que tiene nota, es presciencia. Escogidos según la presciencia de Dios Padre. Pues vamos a ver qué nos dicen las notas acerca de esta palabra, presciencia. Hermano Jorge, si nos pudiera usted colaborar con la lectura de esta nota, por favor. ¿De Dios nos escogió? Sí, esa es la que está sobre la palabra presciencia. Así, presciencia. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Por consiguiente, Él ejerció su presciencia divina. Amén. En cuanto a esta palabra, es un conocimiento anterior a todo esto, pero mucho va, no es que sea Él nos escogió la semana pasada, o nos escogió el año pasado, o nos escogió hace 6,000 años. Aquí, hermano, usa la nota, en la nota usa la expresión la eternidad pasada. Imagínense, ¿qué será eso, verdad? Entonces, esta Biblia versión Recobro, en las notas tienen unas referencias. Y si ustedes pueden ver allí, entre paréntesis en azul está escrito Efesios 1:4. Quiere decir que ese versículo nos pueden ayudar a entender esta nota, o bien va a tener una nota que nos siga iluminando acerca de esto. Pero quisiera hablar un poco de la eternidad pasada, pero vamos a ver qué dice el versículo primero y luego a ver cómo nos regresamos para acá, que todavía estoy aprendiendo a usar esto. Entonces vamos a irnos a Efesios 1:4, a ver si nos conduce. Efesios 1:4. Híjole, nos tiró aquí. Aquí. Diga. Sí, aquí está, hermano, también. Diga usted, sí, léanoslo ahí como lo tiene, por favor. Dice, ¿lo leo? Sí, por favor, hermano. Muy bien. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de él en amor. Muy bien. En este versículo lo que nos llama la atención o donde debemos ponernos a considerar es en la expresión antes de la fundación del mundo. Y esto es muy interesante porque antes de la fundación del mundo, ninguno de nosotros existía. Esa es la presciencia del Señor. Amén. Poder saber que nosotros íbamos a existir. Así es. Esa es Sí. una característica increíble e impresionante del Señor. Entonces, esto, vamos a meternos, ahora por ver qué pasa, metémonos a la nota que está no nos tiró ahí bien. Entonces, pues vamos a ir aquí terminando esta tarde. Solamente, voy a volver a bosquejo, hemos leído algunas de las notas de esta cita, que sería la primera cita bíblica, primera de Pedro 1:2. Entonces, todavía no hemos visto nada acerca propiamente del gobierno, propiamente del Señor, pero vamos a ir, vamos a entrar. Entonces, lo importante es que no queden espacios o lagunas. Aunque el tiempo es corto, dice la misma Biblia, pues nos estamos tomando el tiempo para ir estudiando despacio y lento. Entonces, pues quisiera volver a dar el micrófono a ustedes dos para que pudieran comentarnos qué les ha parecido esto que hemos visto, qué les pareció, qué entendimos, qué recibimos de parte del Señor. Bueno, Jorge, por favor, perdone. Sí. Digamos, en cuanto a Efesios 1:4, que habla antes de la fundación del mundo. Entonces, Sí. antes de la fundación del mundo. Entonces, en cuanto a la presciencia, Sí. que etimológicamente dice conocimiento de las cosas futuras. Entonces, Dios se anticipó. Estuvo en la eternidad pasada, dijo, estos son mis escogidos. Y a estos voy a llamar y ellos van a venir al seno de Él. Entonces, esa es la presciencia que habla ahí, de que Él, su conocimiento divino, vino y nos escogió antes de que las cosas sucedieran. Sí. Porque dice que antes de la fundación del mundo, la presciencia, porque Él ya lo había visualizado, por decirlo así, de que nos tenía escogidos a cada uno de nosotros. Entonces, la verdad que se hace luz al ver la escritura de esta forma y los bosquejos y las lecciones así. Porque uno solo, la verdad, yo no puedo llegar a esta luz, pues. Pero el Señor, su misericordia, hace que de una forma corporativa nosotros podamos ver. Acordémonos, digamos, que está en primer lugar la redención jurídica. Cuando decimos nosotros, Señor, te acepto como mi Salvador. Pero después no se queda ahí, sino que viene la salvación orgánica, que es lo que estamos haciendo ahorita. Primero aceptamos a Cristo, pero ahora viene toda esa parte, que es la salvación orgánica. Esto nos salva día a día de las cosas que hacemos mal, que hago mal. Entonces, esa presciencia de Él nos ha llevado a que nosotros podamos estar en Cristo, porque Él quiso, porque Él fue su beneplácito de que nosotros estudiáramos hoy aquí y podamos compartir lo que Él quiere que nosotros sepamos. ¿Pero qué? En forma corporativa. Nada más, nada más. Amén. Excelente, gracias, hermano. Bueno, Mario, ¿qué nos quisiera compartir? ¿Cómo se siente? ¿Qué pudo recibir en esta hora que hemos estado juntos? Bueno, amén, hermano, porque mire, bueno, gracias a Dios, pues, y no lo podía ver más claro de esta manera ahorita, gracias, pues, a estas clases que me están dando prácticamente lo que estamos recibiendo por medio, ¿verdad?, de la Biblia. Sí. Me está quedando en claro entender ciertas cosas y yo, pues, le doy prácticamente gracias a Dios, pues, por haber hecho su presencia ante nosotros y porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Está predestinado. Amén, porque así sea. Entonces lo que tenemos que enfocarnos es más a Él, hacernos mal a Él y llenarnos de Él. Amén. Pueden considerar esto
Cuando nosotros nos dice alguien, mire, yo a usted lo conocí cuando era pequeño y siempre he orado por usted. Y dice, ay, mire que se siente uno, qué bien, ¿verdad? Pero Dios nos eligió antes de que existiera el mundo. Amén. Qué Sí. atención, qué interés, más maravilloso. Sí, amén, hermano. Entonces, con razón a Él le interesa. Esta pandemia y esto nos ha acercado a Dios de una manera más intensa, tal vez, porque pues nos ha hecho volvernos a Él. Pero como decía hermano Jorge hace un ratito, ahora entiendo que es la voluntad de Dios. Todas las cosas están sujetas a Él. Todas las cosas están sujetas a Él. La creación completa. Él permitió esta situación, seguramente. Y entonces, qué maravilloso es esto. Hay un gobierno divino, un gobierno de Dios, que está en todos lados, pero necesito verlo. Yo necesito verlo. Cada uno de nosotros necesitamos verlo para poder crecer, para poder ser cimentados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si oramos? Pero recuerden en las oraciones que hacemos corporativas después de entrar en su palabra y en el ministerio, es importante que mencionemos algunas de las verdades. Esta es una manera muy buena donde esta verdad se queda sembrada, se queda tatuada en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, cuando oremos, recordemos alguna cosa que nos haya llamado mucho la atención, donde sentimos que el Señor nos habló. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voluntad maravillosa, porque podemos vislumbrar o pude vislumbrar de alguna manera tu soberanía, donde tú tienes control de todas las cosas. Todo está bajo tu gobierno, todo está bajo tu control. Ahora, Señor, pido que podamos verte, que pueda verte, Señor, en mi diario vivir, que no me pertenezco, que soy tu propiedad. Amén. Y Señor, te damos gracias porque tú eres el gobiernas en forma universal, Señor. Sí. Somos tus criaturas, somos tus escogidos, Señor, desde antes de la fundación del mundo. O sea que nosotros hemos venido porque tú quisiste, Señor. Amén. Por eso nosotros estamos sumamente agradecidos, Señor, y comprometidos contigo para que tu palabra se cumpla y se haga una realidad en nosotros. Aleluya. Te doy gracias por esta reunión, Padre, que nos ha hecho luz, que nos ha abierto las escrituras. Señor, eso es lo que necesitamos, que nos abra las escrituras y que podamos ser nutridos de tu persona, hoy y siempre. Amén. Te pido que bendigas a hermano Mario, hermano Josué, a los hermanos que no pudieron estar, para que sigamos en esta vida tuya, Señor. Es una vida la que nosotros tenemos dentro de nosotros. Somos Amén. vivificados. Amén, Padre. Amén. Sí. Bueno, primeramente, pues, bueno, gracias. Quiero darle gracias también al Señor porque Él es soberano y justo. Amén. Señor, también ayúdanos a hacer testimonio de ti. Sí, sí. Señor, te pedimos también por todas las personas que están enfermas, sánalos, Señor. Sí, sí. Amén. Ayúdanos. Señor, te pedimos que los niños que actualmente también están enfermos por esto y por este virus, te pedimos que los sanes. Amén. Señor, también venimos hambrientos de ti. Sí, sí. Amén. Señor, venimos abiertos a ti también. Amén. Sigue siendo nuestro guía, Señor. Amén. Amén. Dios, doy gracias también porque hiciste presencia antes de la fundación del mundo ante nosotros, Padre. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como siempre es un gusto verlos y tenerlos. Entonces, estamos pendientes y al final, pues, nos metemos a lo de la conferencia o nos vamos a reunir o nos reunimos a otra hora, como sea. Entonces, estamos pendientes y pues es un gusto. Mi hermano Jorge, mi hermano Mario. Hermano Mario, Josué, hermanos, feliz noche. Dios los bendiga, hermano Jorge, Verles. hermano Josué. Amén. Que Dios los guarde, Amén. Dios los cuide. Amén, hermano. Te cuida mucho.